XIX, vivía pues su independencia, vivía pues su época republicana. Económicamente el Perú sobre todo estaba pues durante los inicios de la República, pero económicamente estaba en crisis, ya que recuerda pues que la independencia del Perú trajo consigo grandes deudas, tanto internas como externas. El Perú estaba súper endeudado, no tenía cómo pagar en este caso los impuestos que había generado. Eh, Tanto así que los presidentes que van a gobernar durante el denominado primer caudillismo van a depender principalmente de la exportación de materias primas, como el caso de guano a través de arrendamiento, ¿ok? A través de lo que es la venta de la quinoa y también a través de la venta del algodón. Los ingleses tienen cierto interés por el algodón peruano y por lo tanto los ingleses, pues, gracias a eso van a invertir gran parte en la economía nacional, ya que los ingleses saben que si el Perú no puede pagarles, pues de repente les puede dejar en prenda sus islas guaneras o quizás le puede dejar en prenda, pues, el algodón que están produciendo. Entonces vamos a ver que durante la segunda revolución industrial, ponemos por aquí, el guano viene a ser importante porque este guano estaría sirviendo para qué? Para la producción, para la producción del algodón. ¿Ya? Para eso sirve justamente el guano durante la segunda revolución industrial, ya que los ingleses, como te vuelvo a repetir, dependen todavía de la industria textil. También vamos a ver pues que los burgueses durante la segunda revolución industrial están utilizando el guano para qué? Para poder también pues cosechar los alimentos de los obreros, ya que pues la burguesía tenía una costumbre de darle de comer que pagarle a los obreros. Ustedes saben pues por historia universal de que durante el siglo XIX, producto del abuso que va a sufrir el obrero, van a comenzar a nacer los movimientos obreros del siglo XIX, ¿no? El cartismo, aparece por ejemplo el lirismo, cartismo, el aparece por ejemplo lo que es también el socialismo utópico, socialismo científico, ¿ok? Todo el siglo XIX está caracterizado por los movimientos obreros. Y vamos a ver pues que una manifestación de carácter comunista que estaría dándose durante el siglo XIX sería la Comuna de París, ¿cierto? Reclamando principalmente los derechos laborales de los obreros. Vamos a ver que además de la segunda revolución industrial también, recordemos que en el imperialismo colonial, pues los países que se han industrializado, los países nuevos que han nacido en la revolución industrial, ahora están buscando competir con los demás, ya que al darse una infinidad de mercados, esto está generando justamente, ¿qué cosa? Está generando una amplia competencia. Y por esa competencia van a comenzar a repartirse tierras a nivel internacional. Recordemos pues que durante el imperialismo colonial hubo dos principales potencias que van a tener las mayores colonias en el mundo. Y esas principales potencias vendrían a ser Gran Bretaña. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra potencia del imperialismo colonial, chicos, del siglo XIX? Gran Bretaña y Francia. Francia, ¿verdad? Francia. Bretaña y Francia. Muy bien. ¿Ya? Entonces, este es el contexto internacional que está viviendo la prosperidad falaz. Ahora, recordemos pues que el guano tuvo distintas formas de explotación, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera forma de explotación? Arrendamiento. Claro, ¿no? Vamos a ver por acá de que la primera forma de explotación del guano vendría a ser el arrendamiento. Arrendamiento, ¿verdad? ¿En qué consiste el arrendamiento? En el Alquilar las islas de las aves guaneras. Alquiler de los... Las islas de las aves guaneras. exacto, ¿verdad? El alquiler de las islas guaneras, ¿no? Muy bien, por supuesto. En eso consiste el arrendamiento, ¿no? Ese arrendamiento, pues, va a ser la primera forma de explotación del guano, donde el presidente, pues, Agustín Gamarra, durante la restauración, producto de la crisis que está sufriendo el Perú después de la desintegración de la Confederación Peruano-Boliviana, necesitaba, pues, en sí recursos para continuar con su lucha,
ya que recuerda pues que en esta época Gamarra está volviendo a ser presidente del Perú y además lo que quiere es declararle la guerra a Bolivia e incluir a Bolivia hacia el Perú. Todo eso le va a generar gastos y para eso era necesario buscar nuevas fuentes de ingresos. Entonces Gamarra aprovecha esta situación y justo se le presenta pues el famoso contrato Quirós, donde un tal Francisco Quirós logra alquilar las Islas Guaneras de Chincha a cambio de darle pues una cierta liquidez para que así Agustín Gamarra pueda continuar con su lucha. Por esa razón es que vamos a ver de que poco a poco el contrato Quirós se estaría caracterizando durante esta primera forma de explotación llamado el arrendamiento, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver por acá también que después del arrendamiento, entre los años 1841 a 1845 aproximadamente, se estaría dando la segunda forma de explotación. ¿Y cuál fue la segunda forma de explotación? Venta directa. Claro, la venta directa, ¿cierto? A través de la consignación. Ponemos acá a través de la consignación. Consignación. ¿Ya? Ahora, esta consignación va a estar dirigida pues por consignatarios nacionales. ¿Ya? Consignación nacional. Primero va a ser dirigida por los consignatarios nacionales. ¿Quiénes eran los consignatarios? Los consignatarios eran pues aquellos representantes, ¿ya?, de las haciendas en el Perú, quienes van a comenzar a vender el guano a Inglaterra. Gracias a su principal función, gracias a su labor, ellos van a cobrar un porcentaje de la venta del guano, cerca de un 6 o un 7% de comisión. Y esa comisión pues se va a descontar del ingreso bruto que provenía del guano. El problema va a ser de que Castilla se estaría dando cuenta pues que la plata del guano está yéndose más en pagar a la burocracia estatal que ir directamente pues al fondo, a la caja. Por esa razón es que Castilla decide pues anular la consignación nacional y es ahí donde aparece la nueva forma denominada como la consignación extranjera. Y esta consignación extranjera se estaría caracterizándose a partir de la firma de qué contrato. A partir del contrato, el contrato GITS, que justamente vamos a ver el día de hoy. ¿En qué consistió el contrato GITS? Este contrato GITS fue la venta directa del guano, donde el Estado directamente le vende el guano, ya no es necesario la intermediación de la consignación nacional, sino que los mismos ingleses vienen al Perú, sacan su guano, utilizan su infraestructura, ¿ya? Y con esa infraestructura se lo llevan directamente hacia Europa. Ya no se cobra un porcentaje, pues, por, como quien dice, ¿no?, por estar presente en la venta del guano, como antiguamente se daba en la consignación nacional. ¿Ya? Muy bien. Pero vamos a ver, pues, que esta consignación extranjera traería ciertos problemas durante el gobierno de Rufino Echenique, ya que durante el gobierno de Rufino Echenique se estaría dando, pues, el denominado escándalo de la consignación. Y ese escándalo de la consignación, ¿qué va a generar? Ese escándalo de la consignación va a generar de que el Estado ya no dependa de los consignatarios extranjeros, sino regrese a las antiguas consignaciones nacionales. Por eso es que después de la consignación extranjera se da el retorno a la consignación nacional. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya a partir de los años 60, o sea, a partir del año 1860, 62 hacia adelante, el guano ya no está siendo tan vendido, tan demandado como antes. Del 45 hasta el 60, el guano estaba en su auge. Pero a partir del año 62 hacia adelante, el guano está entrando ya en crisis. Ya no hay tanta demanda de guano. Además, pues vamos a ver que durante estos años el Perú estaría sufriendo pues el débil ejecutivo, el débil gobierno de un tal Juan Antonio Pezet, que producto de su debilidad política, producto de la falta de carácter, se van a dar diferentes situaciones que van a poner en peligro la soberanía del guano. No, incluso de repente ustedes habrán escuchado, o lo van a ver después, pues, de que España y muchos países de Europa
durante los años 1860, 66, están pues con el objetivo de regresar a tener las antiguas colonias que habían tenido. Por ejemplo, recuerda que España tenía grandes colonias en América y por lo tanto la reina Isabel II, por la ambición de volver a tener esas colonias americanas, ella estaría mandando pues a diferentes científicos para que supuestamente se dediquen a estudiar la vida marina, ¿no? Muchos europeos van a llegar al Perú a estudiar la vida marina, la vida silvestre. Por ejemplo, aparece Darwin en la isla Galápagos, aparece, por ejemplo, también Alexander von Humboldt, que estaría estudiando la corriente peruana del sur. Pero vamos a ver que es ahí donde aparecen los famosos ministros en la hacienda de Talambo, y producto de un incidente de Talambo, producto de la muerte de uno de los miembros de los científicos, pues vamos a ver que estaría dándonos una excusa para que España nos sancione, quitándonos nuestras islas guaneras de Chincha como una especie de, como quien dice, como una especie de ultimátum, ya que era necesario decirle a España quién había sido el responsable de la muerte de este personaje. Pero como el Perú no daba nombres, entonces España nos sanciona justamente quedándose con nuestras islas guaneras. Se estaría firmando pues el denominado con el Tratado Vivanco y Pareja, y este Tratado Vivanco y Pareja pues va a generar que el Perú entre en una fuerte crisis. Pero desde Arequipa, un personaje llamado Mariano Ignacio Prado vio la debilidad del Ejecutivo. Juan Antonio Pezet no tenía carácter para poder defender estas islas guaneras. Así que Mariano Ignacio Prado decide darle golpe de Estado. ¿A quién? Decide darle golpe de Estado, en este caso a Pezet. Y cuando Mariano Ignacio Prado le da golpe de Estado a Pezet, es ahí donde Mariano Ignacio Prado disuelve el contrato Vivanco y Pareja y además le declara la guerra a España. Y es por esa razón que nosotros, a partir de 1865-66, tuvimos la denominada guerra con España, ¿no? Pero esa guerra con España nos va a traer también otra crisis, que incluso pues ya la plata del guano ya no alcanzaba. Tanta fue la crisis que incluso pues nosotros necesitábamos que otros países nos compraran el guano. Es cierto que en la primera parte muchos países compraban el guano, con excepción de Estados Unidos y Francia, pero estos países ya no tienen tanta demanda de guano y por lo tanto el Perú, como solamente depende de la venta del guano, entra en una fuerte crisis a partir de los años 1868. Y en ese año 1868, pues, producto de la necesidad de vender el guano, Francia, que también estaba pues compitiendo con Gran Bretaña, estaría ofreciéndole al Perú firmar un monopolio comercial del guano, ¿ya? A cambio de que Francia le pagara la deuda externa que tenía Perú con Inglaterra y también le estaría dando pues ciertos ingresos a través de qué? A través de adelantos. El Perú durante estos años aceptó firmar este contrato nuevo con Francia y este contrato nuevo con Francia vendría a ser el denominado contrato Dreyfus. Claro, justamente aquí aparece la firma del famoso contrato Dreyfus. Por esa razón es que la última forma de explotación viene a ser a través de la firma de el contrato Dreyfus. ¿Ya? ¿Por qué contrato Dreyfus, profe? Porque justamente la casa judía francesa de Dreyfus es aquella que estaría logrando monopolizar el guano. Aquí se da el monopolio del guano. Y cuando los franceses lograron el monopolio del guano, el Perú comenzó a recibir ciertos fondos. Pero el problema es que el Perú, en lugar de invertirlo, se dedicó a hacer gastos totalmente innecesarios. El presidente Balta, que gobernaba justamente en el año 68, que va a ser el último presidente del primer militarismo, pues tuvo la gran idea de mandar a construir distintos ferrocarriles en el Perú. ¿Por qué los ferrocarriles son importantes, chicos? ¿Cuál era la necesidad que el Perú tuviera, pues, este fin de comprar o mandar a construir ferrocarriles? Para el transporte del guano.
Para el transporte del guano, ya, claro, es una de las razones. Pero ¿por qué otra razón más el Perú, pues, está con esta fiebre de comprar ferrocarriles o mandar a construir ferrocarriles? ¿Por qué razón? ¿Saben cuál es la razón, chicos? Recuerden que la revolución industrial, el ferrocarril se vuelve uno de los principales inventos importantes, ¿ya? Y los países que tenían un ferrocarril en sí, era como si tuviera pues una etiqueta de estar en la modernidad. Un país que tenía un ferrocarril significa que un país está en plena revolución industrial. Estética. Exacto. O sea, los países que tenían ferrocarriles en sí le estaban demostrando al resto del mundo que están adelante, que están a la vanguardia, ¿no? Es por ejemplo, ¿no? Si tú te compras un celular nuevo, un celular pues último modelo, quiere decir que estás a la vanguardia, ¿no? En cambio, pues si ves a alguien con un celular chanchito por ahí, como que ya pasó de moda, monce, ¿no? Pero los países que van a comprar o van a mandar a construir ferrocarriles es porque lo que busca es estar en la modernidad, estar presentes de qué? Estar presentes durante la revolución industrial. ¿Te das cuenta? Claro, justamente es algo estético, ¿por qué? Porque justamente te está demostrando a ti que tú ya estás adelante, que tú estás próximo a convertirte en una potencia. Así es. Francia, por ejemplo, durante los años 68 al 70, también estaría comenzando pues con esta alocada construcción de ferrocarriles. Incluso Francia, dirigida pues por el emperador Napoleón III, estaría construyendo una infinidad de ferrocarriles que va a generar que Francia sea pues el estado más recorrido por el resto de Europa, ¿ya? Pero como te digo, es ahí donde el presidente Balta malgasta el dinero del guano en la construcción pues de ferrocarriles y al hacer esto, lamentablemente confía en un expresidiario que era un estafador norteamericano que supuestamente era un ingeniero que construía ferrocarriles de calidad. Este expresidiario que venía pues huyendo de las autoridades norteamericanas llamado Henry Meigs o Enrique Meigs es el estafador que prácticamente derrocha la plata del contrato Dreyfus y hace que el Perú empeore más todavía. Todos los ferrocarriles que supuestamente había construido Enrique Meigs o Henry Meigs fueron ferrocarriles obsoletos. Y eso justamente va a ser un cachetadón a la pobreza del Perú, que tanto eso va a generar que se den diferentes subversiones, de diferentes rebeliones. Balta se da cuenta de que políticamente hay un partido nuevo que está emergiendo en el Perú. Ese partido nuevo que está emergiendo en el Perú es el famoso Partido Civil, el primer partido político peruano, que estaba siendo representado pues por banqueros, ex consignatarios, por docentes catedráticos, ¿ya? Por administradores, ¿ya? Y Balta se da cuenta de que el civilismo, este partido civil, pues es una buena opción. Y por lo tanto, Balta quiere aliarse a los civilistas. Pero los militares están en contra de los civilistas, porque los civilistas pues representan a la oligarquía peruana. Los militares no quieren que la oligarquía peruana llegue al poder, porque si esta oligarquía peruana llega al poder, le va a quitar beneficios que los militares habían obtenido durante todo el contexto del primer militarismo. Por esa razón es que los hermanos Gutiérrez son aquellos que se van a rebelar en contra de Balta, lo van a secuestrar y después lo van a fusilar, ¿ya? Y van a generar una crisis política. Pero a pesar de esta rebelión de los hermanos Gutiérrez, vamos a ver pues que el presidente Manuel Pardo y Lavalle, que fue también líder y fundador del Partido Civil, llegaría al poder a partir de 1872 y es ahí donde se estaría iniciando el denominado primer civilismo. Ahora, estos civilistas se dieron cuenta de que el guano ya no era tan vendido en el mundo, no tenía tantos ingresos y era necesario buscar otro recurso que el Perú también tenía, que también vendía, pero no a tanta intensidad, no con mucha cantidad. ¿Qué otro recurso el Perú vendía durante el primer militarismo, pero no a lotes? Ese recurso que el Perú vendía, ya no en tanta cantidad, vendría a ser el denominado salitre. El salitre era otro recurso que el Perú vendía, pero vendía pues en pocas cantidades.
porque el salitre todavía no estaba siendo explotado en el mundo. A partir de los años 70, a partir de 1870 hasta 1914, el salitre ahora se estaría volviendo un recurso nuevo por el cual los países potencia están buscando comprarlo, están buscando poseerlo. Y eso justamente va a generar de que poco a poco el Perú y Bolivia sean los principales países exportadores de salitre. Y eso va a generar que Chile, producto del apoyo de Inglaterra, ¿ya? Inicien esta ambición por poseer el salitre peruano y boliviano, y poco a poco se estarían dando las famosas causas de la denominada Guerra del Pacífico o la guerra contra Chile. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, hemos visto que económicamente el Perú durante todo el siglo XIX ha dependido de qué? Ha dependido pues de la venta del guano. Pero date cuenta que el guano, que era pues excremento de las aves, que traía grandes riquezas, se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar el guano? No porque las aves guaneras ya no producen guano. Los animales pues toda la vida producen guano. El tema es de que por la mala administración que hubo, ¿ya? De los consignatarios, por la mala administración política que hubo por los presidentes, eso va a generar el despilfarro. Y producto de este despilfarro, es por esa razón de que Jorge Basadre denomina este contexto como la prosperidad falaz. ¿Te das cuenta? Por esa razón es que Jorge Basadre le dice prosperidad falaz. ¿Por qué le dice prosperidad falaz? Porque el Perú vive una época de auge, pero este auge va a ser corto. ¿Por qué va a ser corto? Porque hubo una mala administración. Ahora piensa en todo lo que te he dicho, ¿en qué cosa más se ha gastado la plata del guano? El pago de altos mandos. Claro, la plata del guano, como ahora, ¿no? ¿En qué se gasta la plata del Perú? ¿En qué se gastan los fondos del Perú? En La la, deuda. en En las deudas. 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 ¿Pero en qué otra cosa más? En la burocracia estatal, chicos. Pregunta, ¿el Perú paga o no paga impuestos? Obviamente, todos pagamos impuestos. Pero esos impuestos, ¿a dónde se van a ir? Se van a ir al pago de los funcionarios públicos. Ejemplo, congresistas, ministros, hasta el propio presidente. Nosotros le pagamos al presidente para que nos gobierne. Encima nos roban, encima se vacunan antes que nosotros, encima pues dicen que nos han vacunado. Entonces pues, dense cuenta que de los impuestos que pagan los peruanos, producto de su trabajo, ya le estamos pagando por hacer su función pública estos funcionarios, estos burócratas. Y lamentablemente, por alimentar a esa burocracia estatal, la plata del guano se acaba. Entonces, recuerda, ¿en dónde se tira la plata del Perú? Del guano se lo tira más que todo en la burocracia estatal. Es ahí donde se despilfarra la plata del guano. Aparte de las deudas, ¿eh? Aparte de las deudas, de los ferrocarriles, la mayor plata, el mayor porcentaje de la plata del guano se va a malgastar ¿en qué? En la burocracia estatal, chicos. En los famosos funcionarios. Ahí se va a ir la plata. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, quería hacer esta pequeña introducción para poder seguir más abondando acerca del tema, porque es necesario que nosotros tengamos pues una introducción que nos permita relacionarnos al tema. Entonces ahora sí podemos pasar directamente a nuestro tema, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver la segunda parte ya de la prosperidad falaz. Ya hemos visto las características principales, ya hemos visto los aspectos importantes, así que veamos por aquí lo siguiente. A ver, ingresos generados por la venta del guano. ¿Cuáles son los ingresos que van a ser generados por la venta del guano? Vamos a ver por aquí lo siguiente, ¿no? Los ingresos que va a traer el guano fueron grandes, ¿ah? O sea, el Perú va a tener grandes fondos gracias a la venta del guano. ¿Por qué? Porque es un producto, pues, que no lo tiene otros países, ¿no? Recuerden, chicos, pues, que el guano, como excremento, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene el guano como excremento? ¿Qué sustancia química, principalmente? ¿Qué sustancia química tiene el guano? El guano Nitrato y fosfato. Exacto, hija, muy bien.
El guano tiene más que todo nitratos y fosfatos, pero el guano peruano, a comparación del guano de otros países, tenía más nitratos y más fosfatos. ¿Y por qué son importantes los nitratos y fosfatos? Porque estos nitratos y fosfatos permiten la fertilidad de la tierra. Los ingleses, por esa razón es que van a comprar el guano del Perú, porque el guano del Perú es diferente a los demás. Por esa razón es que se da una gran demanda del guano. Y por esa razón es que el Perú va a recibir grandes ingresos, ya que el guano del Perú es totalmente diferente al resto. ¿Ya? Durante 3 décadas, ¿ya? Durante 30 años, en este caso, se va a vender cerca de 12 millones de toneladas de guano. Y eso va a recaudarse a través de 750 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que se va a hacer con la plata del guano? Primero era necesario el pago de la deuda externa, porque Inglaterra pues nos tocaba la puerta cada rato exigiéndonos su pago, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que la independencia pues nos habíamos endeudado fuertemente, ¿ya? Pero no había plata. ¿Qué haces tú cuando no tienes plata? Esperas hasta que haya una mejor, pues, hasta que haya pues una mejor situación, ¿no? Y justamente esa mejor situación se va a dar durante esta época, ¿ya? Pero vamos a ver pues que fue necesario, fue necesario también pues que un líder pueda manejar esta venta del guano, porque recuerda pues que el Perú entre el año 1841 a 1845 vivió una época de anarquía militar, producto de la muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi. Se había generado una anarquía militar, todo el mundo quería ser presidente, encima van a generar pues grandes rebeliones, la gente no estaba de acuerdo y por lo tanto el Perú vive una crisis política. Pero vamos a ver pues que Ramón Castilla, representante de los conservadores, es aquel que se va a enfrentar contra el directorio de Vivanco. Y Ramón Castilla termina derrotando a Vivanco, termina derrotando pues a su general al mando, a José Rufino Echenique, en la batalla del Carmen Alto. Una vez de que Ramón Castilla derrota a Echenique en la batalla del Carmen Alto, se estaría dando pues el regreso del poder a Menéndez, que es presidente, el que debería asumir el cargo, y posterior a ello se convoca a las elecciones. Y producto de las elecciones, Ramón Castilla termina ganando justamente las elecciones. Por esa razón se menciona pues que el primer presidente del Perú, que fue que llegó más que todo al poder a través de las elecciones fue Ramón Castilla. El resto de presidentes eran dispuestos por el Congreso, pero Ramón Castilla fue el primer presidente que llegó al poder gracias a las elecciones. ¿Te das cuenta? Claro que en esa época esas elecciones no eran como las de ahora, donde todo el mundo puede pues participar. En esa época solamente votaban los alfabetos, la gente que tenía buen sueldo, la gente que tenía grandes cargos políticos. O sea, prácticamente solamente los aristócratas eran aquellos que sufragaban, mientras que el resto no. Ahora, en el Perú, ¿había más aristócratas o había más indígenas? Aristóteles. No, chicos. ¿Sabes qué porcentaje representaba la aristocracia peruana? Sobre todo la aristocracia limeña, un 12% a un 18%, mientras que el resto son indígenas. Y solamente ese 12 a 18% son los que van a sufragar bajo sus intereses. En el Perú, chicos, había más indígenas que aristócratas. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar por aquí? A ver, veamos. Ponemos por aquí, por ejemplo, que Inglaterra va a ser la primera que va a comprar pues 1 millón de toneladas de guano, mientras que el resto solamente compraba 100.000 toneladas. Pregunta, ¿por qué Inglaterra compra más el guano del Perú? Lúcete, lo acabo de mencionar hace un rato. ¿Qué es Para lo la que quiere Inglaterra? textilería, para Por la la textilería, textilería del algodón. el algodón, Claro, la agricultura del algodón. exacto, ¿no? Inglaterra lo que quiere es aumentar su producción de algodón. Y para ello era necesario, ¿qué cosa? Fertilizar la tierra. Inglaterra se da cuenta que el guano peruano es diferente al resto y por eso Inglaterra está ansiosa. ¿Te das cuenta? Por supuesto. Eso es lo que va a pasar. Chicos, muy bien. ¿Qué más?
Vamos a ver que en el año 1846, el 13,5% de los ingresos proviene de la venta del guano. O sea que a partir ya del 45-46, todo lo que hay en el Estado, en la Caja Nacional, proviene del guano. Ahora, la pregunta es, ¿el Perú durante esta época dependía de la minería? ¿El Perú dependía de la minería, chicos? No, No, ¿verdad? no. No. ¿Por qué razón el Perú no depende de la minería en esta época? Por la falta de mercurio para separar los metales del oro. Claro, aparte de eso también, recuerda pues que antes de que nosotros nos independizáramos de España, ¿ya? Las guairas, los hornos que servían para fundir los metales, lo tenía Barcelona. Si nosotros nos hemos independizado de España, ¿para qué vamos a depender de Barcelona? España le dice al Perú, bueno, pues friégate, ¿no? ¿Para qué te independizas, no? Y como no teníamos estos hornos, estas guairas para fundir los metales, el Perú ya no puede, pues, continuar con la producción de minerales. Por esa razón es que la minería se estatiza. Ya no hay una producción de minerales. El Perú no tiene, pues, mecanismos, no tiene, pues, como quien dice, ¿no? Maquinaria para producir, en este caso, para continuar con esta producción de minerales. Por esa razón es que el Perú no puede depender de la minería. Ya a partir del siglo XX, recién el Perú nuevamente regresa a la minería. Ya el Perú, chicos, en esta época se va a dedicar a una actividad feudal. ¿Por qué feudal? Porque pregunta, si hablamos del guano, estamos hablando de la agricultura, es que la agricultura va a ser justamente una característica de la